Posiblemente terminemos hoy con Ricardo y por lo tanto ya con el curso. Yo creo que si nos extendemos 5 o 10 minutos más de la clase, terminemos el día de hoy. Que si no me equivoco, ya empezamos a ver la sesión pasada, ¿sí? Las críticas que realiza Ricardo a Smith sobre la teoría del valor, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Y estábamos señalando que a lo largo de sus ediciones en vida de Ricardo, de los principios de economía política y tributación, la primera que fue en 1815, 1817 la segunda y la última en 1819, él se fue dando cuenta de que sí había factores que podían afectar la validez de la ley del valor para el caso de una economía capitalista. Y bueno, señalamos en la sesión anterior, vimos las dos primeras críticas, la primera la que se refiere puntualmente al concepto de trabajo comandable, la crítica que hace del concepto de trabajo comandable. La segunda, la validez histórica, que Smith atribuía a la ley del valor solamente a condiciones precapitalistas. Y empezamos a ver la tercera crítica que tiene que ver, que sí, digamos, con la problemática más importante del surgimiento del capitalismo y la validez de la ley del valor, que se refiere precisamente con los efectos que tienen los cambios en la distribución del producto social, o sea, la distribución del producto social entre salarios, ganancias y renta, sobre el valor relativo de las mercancías y en particular, ¿sí? La relación entre salarios y ganancia para la determinación del valor relativo de las mercancías. ¿Sí? Esto es, cuando las ganancias son pagadas, o sea, cuando surgen las ganancias en el sistema capitalista, el producto del trabajo, señalábamos en la sesión anterior, era dividido entre la clase que es propietaria de los medios de producción y la clase que lleva a cabo el proceso de trabajo, o sea, los trabajadores, en la forma de salario. Pero esto no significa que el determinante del valor que funcionaba con anterioridad en la sociedad primitiva, como diría Adam Smith, ahora automáticamente dejara de operar. Esto es, que este surgimiento de las ganancias, ¿sí?, no daba lugar, ¿sí?, a que cesara de operar la ley del valor sobre, ¿sí?, el valor relativo de las mercancías. En otras palabras, no podía dejar de operar el hecho de que el valor de las mercancías estaba en función de las cantidades, como dice Ricardo, cantidades relativas de trabajo necesarias para producir una mercancía. ¿Puede repetir eso rapidito, por favor? Sí, que Ricardo se oponía al hecho de que el surgimiento de las ganancias, bueno, voy a decir en otras palabras, no voy a decir exactamente, digo, el surgimiento de las ganancias no era motivo para que dejara de operar la ley del valor como el determinante del valor relativo de las mercancías. En otras palabras, ¿sí?, que la cantidad de trabajo relativo requerida para producir las mercancías, ¿sí?,
no deja de ser el factor fundamental para determinar el valor relativo de las mercancías. O sea, las cantidades relativas de trabajo que se requieren para producir una mercancía es lo que determina su valor de cambio. Por lo tanto, de acuerdo con este análisis, en principio parecía que un cambio en las proporciones en que el producto era dividido entre ganancias y salarios no afectaría los valores relativos de las mercancías. Sin embargo, Ricardo se empezó a dar cuenta de que podría estar equivocado en decir que un cambio en los salarios y por lo tanto en las ganancias, porque recuerden que para Ricardo, ¿sí?, un cambio en los salarios afecta a las ganancias, a diferencia de Smith, que un cambio en los salarios o un aumento o una disminución en los salarios para Smith significaba un aumento o una disminución de precios, de acuerdo con su teoría aditiva, ¿sí?, o de costo de producción de las mercancías, dado que cada uno de estos factores, si ustedes se acuerdan, salarios, ganancias y renta estaban determinados de manera independiente y por lo tanto eran independientes uno de otro. ¿Sí? A diferencia de Ricardo, que lo que plantea ya desde su ensayo de 1815, que fue lo que vimos, ¿sí?, su planteamiento era de que un aumento en los salarios significaba un descenso, ¿sí?, en las ganancias de los capitalistas. O sea, había un cambio en la distribución del producto, más no un cambio en la valorización del producto. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, en el caso de los capitales para producir dos mercancías, ¿sí?, que estuvieran diferentemente constituidos, por ejemplo, donde una de las mercancías fuera producida con un monto de capital fijo relativamente más grande que el capital circulante, al cual era considerado por Ricardo como los salarios de los trabajadores, el capital circulante, era posible demostrar que un aumento en el salario que produce una reducción en las ganancias, de hecho, afectaría o podría afectar los valores relativos de las mercancías. Esto es, que Ricardo se empieza a dar cuenta que un cambio en lo que él denomina las diferentes durabilidades del capital, esto es, que se está refiriendo a las diferentes proporciones en que se utiliza capital fijo y capital circulante, ¿sí?, esta situación de diferentes proporciones de capital fijo y de capital circulante podría afectar los valores relativos de las mercancías. Esto no significa, sin embargo, de acuerdo con Ricardo, que Smith estaba correcto en decir que un incremento de salario significaba un aumento en el precio de las mercancías en general, dadas las repercusiones, repito, del aumento del precio del trigo sobre un aumento en los salarios y, por lo tanto, en un aumento en el nivel general de precios. De hecho, lo que Ricardo argumenta es que un aumento en el salario no causa un cambio alguno en el precio de las mercancías, sino por el contrario, puede causar una caída en los precios de todas las mercancías en cuya producción se hubiera utilizado capital fijo. Aunque esta caída en el precio, debido al uso de capital fijo, será mayor en la medida de que las proporciones de capital fijo a capital circulante fueran mayores. O, como he dicho,
¿sí? En las palabras de Ricardo, de diferentes durabilidades, ¿sí? ¿Puede repetirlo de puede caer? Sí que, de acuerdo con Ricardo, ¿sí? La, los precios de las mercancías pueden caer, y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En el caso en que la proporción de capital fijo a capital circulante, ¿sí? Sea cada vez mayor del primero, o sea, que la proporción de capital fijo sea cada vez mayor que el capital circulante, puede dar lugar a una caída en el precio de las mercancías. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, Ricardo pone un ejemplo y yo lo voy a tratar de hacer más sencillo, pero en esencia planteando el ejemplo de Ricardo. Para lo cual voy a hacer uso de la pizarra. Vamos a ver, permítanme. Oh. Profesor, tengo duda. A De ver, los tres rubros que conforman el precio, capital fijo refiere a salarios y capital circulante no, refiere a las... no. Capital fijo se refiere a maquinaria y equipo. Ahorita lo que Ah, ¿sí? ajá, Y capital circulante se refiere a salarios. Pues sí, capital circulante, en el ejercicio que él da, no se mete con materias primas, no. Capital circulante para Ricardo, en su ejemplo, porque lo que a él le interesa es la distribución de productos de salarios y ganancias. ajá. ¿Sí? Entonces, capital fijo se refiere sobre todo a maquinaria y equipo, y capital circulante es lo que se refiere a salarios. ¿Ok? Ok, ya, me quedó más claro, gracias. Bueno, a ver. Bien. Eh, para ver la esencia del argumento de Ricardo, voy a ilustrar por medio de un sencillo planteamiento aritmético, ¿sí? Vamos a partir de una serie de supuestos. El primero, supongamos, ¿Ya está compartiendo pantalla? ay, perdón, sí, perdón. A ver, no, sí, déjenme ver, perdón. Ahí, Ya se ve, profesor. supongamos que existe la producción de tres mercancías. Denominémosla
A, simplemente B y C. Para cuya producción se requiere un monto de capital total en cada una de ellas igual a 100. El monto total de capital, ¿sí? Monto total de capital avanzado en cada una de ellas es igual a 100. Pero son 3 diferentes mercancías. B, en el caso de A, ¿sí? El capital circulante es igual a 100 y capital fijo es igual a 0. O sea, todo el capital se destina a capital circulante, el cual está compuesto exclusivamente de salarios. ¿Sí? En el caso de B, de la mercancía B, el capital fijo y el capital circulante están divididos en la misma proporción. Esto es, capital circulante es igual a 50 y capital fijo es igual a 50. Siguiente supuesto. En el caso de la mercancía C, las proporciones son capital circulante es igual a 20 y capital fijo es igual a 80. Como ven ustedes, las tres mercancías requieren los mismos montos de capital divididos en diferentes proporciones. ¿Sí? Bueno, de capital circulante está compuesto solo por salarios. Y se parte de una tasa general de ganancia o tasa media de ganancia. Se supone pues que existe una tasa media de ganancia, ¿sí? Que es igual al 20%. Ricardo no da ninguna explicación de por qué estos datos, simplemente parte de estos datos para analizar su Por ciento, propuesta. ¿verdad, profe? ¿Perdón? Es el 20%, ¿verdad? 20%, sí, Gracias. por nada. Y el último supuesto es que
el precio de equilibrio de cada mercancía ¿sí? es igual al costo de producción que es igual a los gastos en capital, ¿sí? Y o incluyendo la tasa general de ganancia. ¿Sí? Por lo que, o sea, por lo tanto, en los tres casos, es igual a 120. Bien. Entonces, vamos a ponerlo esto en un cuadro. Y vamos a poner la primera situación. A ver si me cabe. Vamos a ver si me cabe aquí. En la primera columna va a ser la mercancía. Mercancía A. La siguiente columna va a ser capital fijo. La siguiente, capital circulante. O sea, ese es capital avanzado, recuerde. Y después tasa media de ganancia, que es del 20% de la situación en que partimos. ¿Sí? Y después viene precio de equilibrio. Entonces, para la producción de la primera mercancía, según los datos de los cuales hemos partido, perdón, aquí esta es mercancía, no es A, pues viene aquí abajo. Las proporciones, ¿sí?
Capital fijo es 0. Capital circulante es 100. Como la tasa de ganancia es del 20%, por lo tanto, son 20 unidades, 20 pesos, 20 dólares. Y el precio de equilibrio es 120. Para el caso de la mercancía B, las proporciones dijimos que eran de 50 y 50. 50 de capital fijo y 50 de capital circulante. La tasa de ganancia es de 20%, y por lo tanto se obtiene una ganancia de 20 pesos, 20 dólares. Y el precio de equilibrio es 120. Finalmente, la tercera mercancía, la C, las proporciones son de, entre capital total, son de 80 a 20. 80 de capital fijo, 20 de capital circulante, 20 de ganancia por la tasa de ganancia, y el precio de equilibrio es 120. ¿Sí? ¿Está claro el cuadro? Sí. Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que hace Ricardo para analizar los efectos que tiene la existencia de diferentes durabilidades del capital, que es a lo que Marx llama, lo que Ricardo llama la existencia de diferentes proporciones utilizadas de capital fijo y capital circulante en cada una de las mercancías sobre el precio de las mercancías? Bueno, lo que hace, dice, supongamos, o sea, supuesto, un incremento en salarios del 10%, para ver cuál es el efecto de un cambio en la distribución sobre el precio de equilibrio de las mercancías en condiciones de que existen diferentes durabilidades del capital. ¿Sí? El supuesto es un aumento en los salarios del 10%. Por lo tanto, ¿sí?, el efecto o la consecuencia sobre la tasa de ganancia, tasa media de ganancia o tasa general de ganancia, implica una disminución del 20% al 9.09%, aproximadamente en todas las mercancías. Va a ser aproximada porque no va a ser exacto en todas las mercancías, pero es aproximadamente, este va a ser el nivel de ganancia que va a regular, ¿sí?, la tasa general de ganancia. ¿Sí? De ahí que la nueva
La nueva situación sería la siguiente. Entonces vamos a partir, siguiendo las mismas columnas, tenemos la mercancía A, el capital fijo sigue siendo 0. ¿Y cuánto sería de capital circulante si aumentan los salarios en 10%? 10. 110. Así es. Capital fijo, capital circulante 110. Sí. La ganancia sería de 10. Y el precio de equilibrio sería 120. ¿Cuál sería la situación de la segunda mercancía? Pues sería tendría los 50 de capital fijo y aquí el capital circulante aumentaría de 50 a 55 con una tasa media de ganancia, la ganancia con una tasa media de ganancia del 9.09, ¿sí? Sería la ganancia absoluta 9.5, más o menos, y el precio sería 114.5. Y para el tercer caso, la tercera mercancía, la situación sería 80, 22 por el aumento de salario del 10%, dada la tasa de ganancia, ¿sí? Sería más o menos 9.3. Perdón, la ganancia absoluta sería 9.3 y el precio sería 111.3. De hecho, para Ricardo, la tasa de ganancia media está sobre todo regulada por la tasa de ganancia que se obtiene en aquel sector donde no se utiliza capital fijo. ¿Sí? Las otras dos obtienen una tasa de ganancia alrededor del 9.09. Esta obtiene una del 9.04 y esta del 9.11, pero esta la obtiene de 9.09. Y para él, como esta es, digamos, la situación pura donde está, es el trabajo el que está participando fundamentalmente en el proceso de producción. Por eso es que él toma, o se entiende que él toma esta tasa de ganancia como la tasa de ganancia que debe de regular a la tasa de ganancia de la economía en general. ¿Sí?
Bueno, ahí tenemos estos dos cuadros. Y ahí tenemos el cuadro que es el punto de partida del análisis, y este es el cuadro que sufre un cambio por el aumento de salarios, ¿sí?, del 10%. ¿Cuál es el resultado sobre el precio de equilibrio de las mercancías? ¿Me lo pueden decir? ¿Cambia el precio de equilibrio de las mercancías o el valor, como diría Ricardo, el valor relativo de las mercancías por efectos de que existen diferentes durabilidades del capital? En otras palabras, un aumento de salarios, ¿sí?, significa un aumento en el precio de las mercancías, como diría Adam Smith. No, Representa ¿Por qué? una caída en los precios, ¿no? El precio disminuye. disminuye la tasa de ganancia. Bueno, si ya vimos que un aumento en los salarios sí disminuye la tasa de ganancia. Ok, eso es de acuerdo con Ricardo. ¿Y cuáles son los efectos sobre el precio de las mercancías? De acuerdo con Smith, un aumento de salario significaría o debería de traer como consecuencia un aumento en el precio de las mercancías. ¿Existe el planteamiento de Smith? ¿Es válido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Ahí lo tienen ustedes los resultados. No, profe, porque el precio disminuye, no como Smith dice Pero que no en aumentaría. general. A ver, vamos por partes. Estás bien, pero digo, no en general. En el caso de la mercancía A, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia del aumento? Disminuye nuestra tasa de ganancia. Bueno, sí, ahí ya vimos que la tasa de ganancia perdón, el aumento de salarios afecta la tasa de ganancia en todos los sectores. Eso ya lo vimos. Eso está claro, siguiendo a Adam Smith. Pero, ¿cuáles son los efectos sobre el valor de las mercancías? En cada una de las mercancías. ¿Qué pasa con la mercancía 1 o la mercancía A? ¿Cambia, aumenta su precio por el aumento de salarios? No, se mantuvo. No, En este caso se mantuvo, ¿sí? Simplemente porque hay un cambio en la distribución, que es el caso particular que le interesa a Ricardo. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa con las otras dos mercancías que utilizan, ¿sí?, diferentes proporciones de capital fijo y capital circulante? Esto es, ya se introduce el capital fijo. ¿Qué pasa con sus precios? ¿Aumentan los precios? Disminuyeron. Al contrario, ¿no? Al contrario de lo que dice Smith. En lugar de aumentar, los precios disminuyeron. Y disminuyen cada vez más en la medida en que se utiliza cada vez más mayor cantidad de capital fijo en relación a capital circulante. O sea, ¿qué es lo que se está viendo en este cuadro? Uno, que el planteamiento de Ricardo es válido solamente para un caso. El planteamiento de Ricardo de que un aumento en los salarios no afecta el valor de las mercancías, sino que simplemente hay un cambio en la distribución del producto entre salarios y ganancia, manteniéndose constante el valor de las mercancías o precio de equilibrio, como se denomina aquí. ¿Sí está claro? Ahí es válido el planteamiento de Ricardo. No es válido el de Smith, porque no aumenta el precio, sino simplemente hay un cambio en la distribución del producto. ¿Sí?
¿Y qué pasa cuando interviene o se introduce diferentes durabilidades del capital, que significa introducir diferentes proporciones en la utilización, en la producción de capital fijo y capital circulante? Que en este caso, ¿sí?, digamos, ambos están equivocados. Ahorita vamos a ver. Por un lado, Smith significaría que aumentaría el precio de las mercancías, lo cual no pasa. No hay un aumento en el precio de las mercancías. Al contrario, disminuyen. Y disminuye cada vez más mientras más capital fijo se utiliza en relación a capital circulante. Pero también no es válido para el planteamiento original de Ricardo, de que la existencia de diferentes durabilidades del capital no afectarían, ¿sí?, el valor relativo de las mercancías. Lo que se está viendo es que sí afecta el valor relativo de las mercancías. Pero, ¿no?, al verse disminuido. Entonces, en resumen, ¿sí está claro? Perdón. Compañeros, profe. compañeras. Entonces es hasta que se introducen las durabilidades del capital que se afecta en el precio. Afecta el precio de equilibrio o valor, el valor de las mercancías. De hecho, el precio de equilibrio es el valor de las mercancías. Sí. Pero no se afecta, ahorita vamos a continuar, no se afecta en el sentido que lo dice Adam Smith. Un aumento de salarios no significa un aumento en el precio, sino por el contrario, significa un descenso en el precio, sobre todo en la medida en que se utiliza cada vez más capital fijo. Ujú. Ok. Y por otro lado, también, y de hecho lo reconoce, ahorita vamos voy a citar al propio Ricardo, ¿sí? El propio Ricardo reconoce que finalmente la existencia de diferentes durabilidades de capital sí afecta el valor relativo de las mercancías, cuando él decía que no afectaba y que la única variable que determinaba el valor relativo de las mercancías, ¿sí?, eran las cantidades relativas de trabajo que se requerían para producirla. Entonces, sí hay una afectación en el precio relativo de las mercancías, ¿sí?, cuando se introducen las diferentes durabilidades del capital, o sea, las diferentes proporciones en que se utilizan capital fijo y capital circulante en el proceso productivo. ¿Ok? En suma, como se observa, pues, ninguna de las tres mercancías incrementó su precio, como diría Adam Smith. De hecho, las dos mercancías en cuya producción se empleó capital fijo, que son la B y la C, su precio disminuyó. Y esta disminución es mayor en la medida, ¿sí?, en que cada vez se utiliza mayor cantidad de capital fijo a capital circulante, como es el caso de la mercancía C. De manera que la principal conclusión que Ricardo obtiene de este análisis, en la primera edición de los Principios de 1815, fue que tanto Adam Smith como él dice otros distinguidos escritores, quienes han mantenido que un aumento de salarios debería necesariamente ser seguido por un aumento de precio de todas las mercancías, estaban equivocados. Esto porque, y aquí lo cito, de acuerdo con el ejemplo establecido,
el incremento de salario no se traduce en un aumento de precio de las mercancías. De hecho, ninguna lo aumentó y la mayoría, o sea, en este caso, B y C, lo disminuyeron. ¿Sí? Esta conclusión paradójica sorprendió a Ricardo, ya que para alcanzarla tenía que considerarse de que, en cambio, un cambio en el salario podría causar que cambiara el valor relativo de las mercancías sin que hubiera modificado las cantidades de trabajo relativas requeridas para producirlas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sin que O sea, hubiera cambiado qué? las cantidades relativas requeridas de trabajo para producir las mercancías. En otras palabras, sin que hubiera sido afectada la ley del valor. Los valores relativos de las mercancías producidas con la ayuda de capitales diferentemente constituidos, como lo estamos viendo, o sea, constituidos en términos de diferentes proporciones de capital fijo y capital circulante, ahora parecería que podrían variar no solamente cuando la productividad del trabajo variara, sino también cuando los salarios del trabajo cambiaran. Entonces, la acumulación de capital, después de todo, parece que afecta a la ley del valor, aunque no de acuerdo con Ricardo de la manera en que lo planteaba Adam Smith. O sea, si hay cambios en los valores relativos de las mercancías, cuando surge la acumulación de capital y por lo tanto, ¿sí?, surgen o nacen las ganancias, pero esos cambios en los valores relativos de las mercancías no se dan de acuerdo a lo que planteaba Adam Smith. Que un aumento de salarios significaría un aumento en el precio de las mercancías. De esta manera, a diferencia y en oposición a Smith, Ricardo planteó que, y aquí lo cito, no es debido a la división entre salario y ganancia, esto es, no es por la acumulación de capital, que los valores de cambio varían, sino que es en todas las etapas de la humanidad debido solo a dos causas. La primera, que es la mayor o menor cantidad de trabajo relativo que se requiere para producir una mercancía. Y la segunda, la mayor o menor durabilidad del capital empleado en la producción de las mercancías. O sea, esos son los dos factores, finalmente, que dice Ricardo, que afectan el valor relativo de las mercancías. Aunque la primera, o sea, los requerimientos de trabajo requeridos para producir una mercancía, nunca es suplantada por la última, sino únicamente modificada por ella. Y cierro comillas. O sea, que lo que hace esta segunda situación de la existencia de diferentes durabilidades del capital, ¿sí?, no suplanta o no elimina la validez de la teoría del valor inicialmente planteada o que determina fundamentalmente el valor relativo de las mercancías, que son las cantidades de trabajo relativo requerido para producir una mercancía, lo que determina el valor de cambio de las mercancías. No lo elimina, sino simplemente la modifica. ¿Sí? Profe, ¿puede repetirlo de los dos factores o las dos causas? Sí, que de acuerdo con Ricardo, las dos causas que determinan, ¿sí?,
el valor relativo de las mercancías son la primera, que es la mayor o menor cantidad de trabajo relativo que se requiere para producir una mercancía. Esa es la primera causa. Y la causa, digamos, fundamental, de acuerdo con Ricardo, sigue siendo las cantidades relativas de trabajo que se requieren para producir una mercancía. La ley del valor. Y la segunda, dice Ricardo, es la mayor o menor durabilidad del capital empleado en la producción de las mercancías. O sea, esa es una segunda causa que afecta el valor relativo de las mercancías. Pero esta segunda causa, de acuerdo con Ricardo, nunca elimina o suplanta a la primera causa, que es la fundamental, que es la que se refiere a las cantidades de trabajo requeridas para producir una mercancía, sino solamente la modifica o la afecta, pero no la elimina. ¿Sí? De manera que la existencia de diferentes durabilidades de capital, derivado de la acumulación de capital, porque eso es lo que da a lo que da lugar la acumulación de capital, la existencia de diferentes durabilidades del capital, o sea, la necesidad de utilizar capital fijo y capital circulante en diferentes proporciones, ciertamente que introduce, y cito aquí de nuevo a Ricardo, introduce una modificación importante a la regla, que es de aplicación universal en las primeras etapas de la sociedad. ¿Cuál es esa regla? La que se refiere a la ley del valor. El valor relativo de una mercancía está en función de las cantidades relativas de trabajo que se requieren para producir esa mercancía. Sin embargo, se introduce, pero no más que una modificación a la regla, o sea, a la ley del valor. En suma, o en conclusión, la visión de Adam Smith de que la teoría del valor trabajo es aplicada solamente en los tiempos primitivos, o como dice Adam Smith, que se refiere a la economía mercantil simple, y que tenía que ser reemplazada por alguna cosa como una teoría del costo de producción, o teoría aditiva del precio, o teoría del precio natural, cuando se lleva a cabo la acumulación de capital, fue definitivamente rechazada por David Ricardo. En otras palabras, David Ricardo, ¿sí?, no acepta la conclusión de Ricardo de que hay que eliminar la ley del valor para el caso de una economía capitalista, sino que hay que considerar que con el surgimiento de la acumulación de capital y por lo tanto el surgimiento de las ganancias, ¿sí?, esto a lo que da lugar simplemente es a una modificación, ¿sí?, en el funcionamiento de la ley del valor, que no debe de dar lugar a la eliminación de considerar a la ley del valor como la causa fundamental de la determinación del valor relativo de las mercancías. Con lo que concluye así Ricardo su posición sobre Adam Smith, y por lo tanto con lo que concluimos también este curso. Ya después Ricardo entra también ahí en discusión con Malthus, pero no tiene caso ya entrar a mayores discusiones, sobre todo con Malthus, que siempre fue un gran crítico, Malthus, de los planteamientos teóricos de David Ricardo.
¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? Estas son las consecuencias, ¿sí? O los problemas que surgen a raíz de la acumulación de capital y por lo tanto el surgimiento de las ganancias en el caso de una economía capitalista sobre la distribución del producto y los valores relativos de las mercancías. Tengo duda. A ver, Bueno, en este caso específico con Ricardo, sí, bueno, desde el planteamiento de Smith comienza, bueno, de su conclusión comienza a interesarse por la teoría de la acumulación, sí. pero ahí con Ricardo, ¿cómo notamos o cómo planteamos esa acumulación de capital? Perdón, a lo mejor no me expliqué bien, ya hice la cita de Ricardo. La acumulación de capital se da precisamente con la existencia, ¿sí?, de diferentes durabilidades de capital, o sea, la existencia en el proceso de producción de capital fijo y capital circulante. Si no hubiera acumulación de capital, no hubiera capital fijo y por lo tanto tampoco capital. Y el capital circulante simplemente sería el trabajo humano, lo que corresponde a capital circulante. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando Ricardo habla de la acumulación de capital, nos referimos a la introducción de las durabilidades. A la introducción de la existencia de diferentes durabilidades del capital. Okay. A ver, aquí está la cita. Aquí está la cita. Y lo cito. En otras palabras, la existencia de diferentes durabilidades del capital derivados de la acumulación de capital, ciertamente que introduce una modificación considerable a la regla, que es de aplicación universal en las primeras etapas de la sociedad. Así. Estas son palabras de Ricardo, es una cita, donde se está refiriendo, repito, en otras palabras, la existencia de diferentes durabilidades del capital derivadas de la acumulación de capital. Ahí se está refiriendo a que la acumulación de capital se está manifestando con la existencia de diferentes durabilidades del capital, lo que él llama diferentes durabilidades del capital. ¿Qué significa eso? La existencia de diferentes proporciones, ¿sí?, de capital fijo y capital circulante en la producción de las mercancías. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Perdón, ¿dijiste yo o no? No, que no tengo duda de mi parte. ¿Nadie más? No, profe, todo bien. Pues si no hay mayores dudas, con esto terminamos el curso. Y no quedaría más que dos sesiones. Una para el examen correspondiente a Ricardo, que sería el próximo lunes 6 de mayo. Veríamos a la hora normal, 10:30. Sí. Y la otra es de ese día yo les voy a decir la fecha del examen final.
Sí, sería perdón, de mayo, de diciembre, 6 de diciembre. Sí sería, no, no, sí, pasa finalmente la fecha del examen final, la reposición de exámenes, va a ser el 15 de miércoles, creo que es miércoles 15 de diciembre, si no me equivoco. Sí, es miércoles. Pues esa sería fecha de exámenes. Ricardo, próximo lunes, 6 de diciembre, final, a reposición de exámenes, alumnos que no quedaron o alumnos que no quedaron presentes, el 15 de diciembre. Ambos de 10:30 a 12. Recuerden, por favor, la advertencia ya que di sobre los exámenes. ¿Sí? Que si se... Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. ¿Sí? Si se vuelve a dar lo que yo alcancé a encontrar, ¿sí? La existencia de exámenes muy idénticos, casi con punto y coma, ¿sí? Se van a ver afectados el examen recientemente hecho de Adam Smith, así como el examen de Ricardo. Y los dividiría en ambos casos, con el número de alumnos que tienen el mismo tipo de examen. ¿Ok? Oiga, profe, ¿y para cuándo es el control de lectura de Ricardo? Ahora bien, sí, el control de lectura de Ricardo sería... El 4 sería ya les había dado fecha, profesor. ¿sí? El Para el 4. 4 de diciembre. ¿Hasta qué horas les dijiste, Pati? No, todo el día, hasta las A 10 las de la 8 horas, hasta las 8 horas. Está bien. 20 horas. 4 de diciembre, 20 horas. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿el miércoles hay clases o no? Pues ya no hay clases, no sé si... Ya temas ya no habría que ver. No sé si quieran que nos veamos para algunas dudas o algo, pero siempre y cuando vayan a asistir. ¿Sí? Pero si no, pues ya lo damos por definitiva concluido el curso. Ah, que bueno, por mi parte no habría dudas. Ok. Profe, yo tengo ¿Alguien una. o algunos? Miren, aquí nos quedan todavía por lo menos 20 minutos hasta media hora para dudas, para así ya no tener que vernos el miércoles. ¿Alguien quería participar? Perdón, una pregunta o duda. Este, ¿Sí? quisiera preguntarle si ya calificó mi examen. Ay, híjole. ¿Sabes qué? No, no lo he calificado, pero ¿sí? ¿Quién? No, ¿sabes qué? Déjame apuntarlo aquí ahorita para hacerlo ahorita.
Sí, bueno. Bueno. Buenos días. Perdón, estoy ahorita en clase, señorita, no la puedo atender. Gracias. A ver, ¿cuál es tu nombre? León Yera Alan Isaac. León. ¿Hieras? Yera Alan Isaac. Yera Alan. con doble L. Sí, ya. Sí, me acuerdo. Ok. Ahorita mismo me voy a poner a. ¿Qué es lo que falta? ¿Tus dos exámenes anteriores? Solo la Ah, anterior. no. Es el que no abrió la. No abría, Sí, ¿verdad? Y lo volviste a enviar. sí. Ok. Ok. Sí. Eso si quieres, no, a lo mejor la maestra te manda un correo con la calificación. Ok, gracias. Por nada. Pati, Sí, acu- acuérdame, por favor, aunque yo ahorita voy a tratar de hacerlo, revisarlo. sí, yo le recuerdo en la tarde que, En la que tarde, es de acuérdame, ayer. por favor. Sí, lo Ok, tengo anotado. gracias. ¿Alguien más? Yo tengo Yo, duda. A ver, Para el examen final, los que tienen mayor de 8 no lo hacen, ¿verdad? los que quedan exentos, no hacen. Yo la calificación, el examen final va a ser el 6, lunes. El examen de Ricardo, perdón, va a ser el 6. Yo espero darles el viernes o a más tardar, el viernes 6, 7, 8, 9, el darles el 10 los resultados, ¿sí? Si quieren, nos vemos el 10. Nos vemos el 10 para yo darles calificación. ¿Sí? Déjenme apuntarlo de una vez. De diciembre. Nos vemos a las 10:30, la hora de clase. Y ahí ya les voy a dar los resultados del examen final, perdón, los resultados de Ricardo y ¿sí? El promedio final de cada uno de ustedes y quiénes quedaron exentos y quiénes van a tener que presentar exámenes y qué exámenes tienen que presentar. ¿Ok? O si no pueden el 10, porque no, pues mejor nos vemos el lunes 13. Lo que pasa es que nada más les quedaría a los compañeros que van a presentar examen 2 días, pero deben de, ya más o menos, miren, ya más o menos los que van a presentar exámenes parciales, ya más o menos deben de saber, ¿sí? ¿Cuáles exámenes van a tener que presentar? Repito, si en hora y media no resolvieron un examen, en hora y media se podían resolver 2 exámenes para sacar más o menos buena calificación, pero ya resolver 3 o 4 exámenes que se tengan que presentar, yo lo veo por la experiencia, que además he tenido, es sumamente complicado. Pero bueno, entonces, no, para mejor seguir el horario del curso, las calificaciones y el promedio final las voy a dar el lunes 13 de diciembre. Ya que
ya están acostumbrados a no comprometer los lunes y miércoles. El 13 de diciembre doy resultados finales del curso y el 15, ¿sí?, es el examen final. Ok. Ay, perdón, se me olvidó abrirle este. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, profe, esas participaciones cuando le dábamos un resumen anterior a clase, ¿cuánto va a valer? Sí, las voy a tomar en cuenta, me las va a dar la profesora de las sesiones pasadas. Creo que nada más unas, porque ya la última sesión, creo que Adam Smith no, o creo que sí. Bueno, ahorita voy a checarla con la maestra y me va a mandar la lista de los participantes, ¿ok? En el caso de Adam Smith, en Ricardo no hubo participantes prácticamente. Ya no hubo a tiempo. Pero creo que en Adam Smith sí, si no me equivoco. Sí, sí las tengo aquí. Me las envías, Pati, por favor. Sí, por fecha se las envío. Es más, no fueron muchas por WhatsApp, pues me las mandas, por favor. Sí, se las envío. ¿Sí? ¿Alguien más? Pero entonces, ¿las participaciones van a subir el promedio de calificación del examen o? Sí, les puede subir promedio. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues No, si no hay maestro, dudas. ya no. ¿Eh? ¿No? No, maestro, ya no. Si no hay dudas y eso, nos vemos el próximo lunes entonces. ¿O alguien quiere tener alguna sesión el próximo miércoles? No, profe. ¿No? ¿Sería una cuarta sesión del Ricardo? Pues sería para plantear dudas. Ya no sería sesión de mayores temas. Con esto ya terminamos, Ricardo. Con hoy. Pues yo no, maestro, de mi parte no. No sé qué piensen los demás. No, profe, yo creo que ya. Así está bien. Bueno. Ok, compañeros y compañeras. Entonces, pues nos vemos el lunes 6 a las 10:30 para el examen de Ricardo. Ok. Pues muchas gracias por su Ok, maestro. atención, asistencia y por haber asistido al curso. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profe, gracias. Hasta luego.